Y bueno, saludos cordiales. Muy buenas noches. Esto es Los Libros del Cuervo, en Letras Góticas, en Facebook, en Luna de Octubre, en nuestra cuenta de TikTok. Una transmisión simultánea para traerles a ustedes todo este tipo de temas que le llaman mucho la atención a nuestra comunidad gótica. En general, a todos los amantes de los libros, a todos aquellos a quienes les gusta de todo este tipo de asuntos que provienen de libros que tratan de temas que llaman la atención por hablar de situaciones como el vampirismo, la muerte, el espiritismo y por supuesto también de asuntos oscuros y por supuesto de autores de horror. El esfuerzo para traer todas estas transmisiones, por supuesto, quiero agradecerlo en primera instancia al maestro Dante Carlo, que nos permite el uso de su página para poder extraer estas conversaciones. Así que saludos para él y eternas lunas siempre. De la misma manera, también acá en TikTok, el esfuerzo de la maestra Angie Vampi por traer la transmisión en conjunto a todos ustedes, a todos sus seguidores, a todos los amigos que les encantan y que les gustan este tipo de temáticas que vamos a tratar en estas transmisiones y que seguimos tratando en esta ocasión. Saludos cordiales, soy Clark. Primero permítanme suplicarles en la plataforma de TikTok a todos los amigos que están conectados que no dejen de darle tap a la transmisión, que sigan dando me gusta, que por supuesto pues estén apoyando a nuestra anfitriona, la maestra Angie Vampi, con un quiéreme, que en este caso es muy útil para poder posicionar la transmisión en la clasificación que se tiene para poder seguir transmitiendo y traerles a ustedes todo este tipo de situaciones, para traerles este tipo de eventos, para traerles este conocimiento de alguna manera, pues que creemos que les puede resultar muy interesante. Diana Benítez, muchísimas gracias, eternas lunas. Y me da mucho gusto también que te encuentres por acá, así como los amigos que están en Facebook, que por supuesto es finalmente para quienes hacen esta transmisión desde lo que es nuestra página de Luna de Octubre, en donde tenemos todos estos eventos en búsqueda de la promoción de la literatura gótica. Y es el caso que el tema elegido el día de hoy tiene mucho que ver con esta ansia de los hombres por buscar el conocimiento. Verán ustedes, cuando nosotros leemos la historia del Fausto de Johann Wolfgang Goethe, encontramos que una de las cosas que dice Fausto probablemente nos queda mucho a muchos seres humanos que buscamos el conocimiento, puesto que él dice al principio de la obra tener todo el conocimiento acerca de la física, de la matemática y de una gran cantidad de saberes, y que por eso se ha aproximado, por último, al conocimiento de la magia. Al hacerlo, Fausto está dispuesto a hacer un pacto con las sombras que le permita continuar teniendo ese conocimiento. Es decir, por la búsqueda del saber, está dispuesto a condenarse. Y a lo largo de la historia del género humano, existen sin duda alguna varios momentos en donde los hombres han buscado ese conocimiento, probablemente hayan perecido por él, posiblemente este conocimiento todavía persista en algunos lugares. Para hablar de ello, decidimos apoyarnos en un texto que escribió un autor que sin duda alguna es famoso por uno de sus trabajos conjuntos que él habría hecho, llamado La Rebelión de los Brujos. Me refiero al texto de Louis Pauwels y de Jacques Verdier, que en este caso habla de distintos momentos en que esta sabiduría de los brujos ha logrado sobrepasar el tiempo y se ha ubicado en este punto en donde varias de las cosas que se dicen podrían no ser ni tan fantasiosas como se cree o como se pretende, y que probablemente arrojen más oscuridad que luz sobre algunas preguntas sobre este tipo de conocimiento. Este conocimiento
que de alguna forma se ha dado por llamar oculto, a veces ni siquiera suele ser totalmente comprendido debido a la forma en que se ha ocultado, a la forma en que se nos ha presentado. El libro de Jacques Bergier, que primero mostramos nuestros amigos en Facebook, en este caso, es Los Libros Condenados, una vieja edición de la colección rotativa, en este caso, de la editorial Plaza y Janés. Saludos cordiales, Boni. Muy buenas noches y eternas lunas allá en Facebook y por supuesto a todos los amigos que se sigan sumando a la transmisión en TikTok. Dicho conocimiento de algunos de estos libros se supone que puede provocar toda una gran cantidad de situaciones que resultarían de graves consecuencias. Para estas personas a las cuales a veces despectivamente se les llama como conspiranoicos, probablemente sean las referencias de estos textos, algunos de los cuales voy a tratar en esta ocasión. No podría tratar todos los que habla Bergier en su libro, porque pues algunos de ellos merecen cierto tipo de atención muy personal al respecto. Sin embargo, creemos que con aquellos de los que vamos a hablar quedará suficientemente ilustrado cuáles son algunos de estos libros que sin duda alguna merecen la denominación de libros condenados. Los libros condenados no solamente por lo prohibido de su conocimiento. Los libros condenados porque aun cuando se sabe que algunos de ellos podrían estar todavía a disposición del público, se ha determinado que no conozca la gente lo que contienen, por diversas razones, por diversas circunstancias. Les agradeceremos a todos ustedes que, como se hace siempre en los libros del Cuervo, en un esfuerzo de Luna de Octubre por traerles todo este tipo de actividades y de eventos, que se sirvan, preguntarnos en el chat, hacernos alguna intervención, porque creemos que en esta ocasión varios de ustedes probablemente habrán leído o habrán conocido de algunos de estos libros. Hoy en día, nuestra red, lo que es Internet, por lo regular, suele tener este tipo de informaciones al respecto, tanto en la plataforma de los videos bastante conocida, por un logotipo rojo y un símbolo que representa la tecla de play en los dispositivos. De esta plataforma y asimismo también aquí en TikTok aparecen constantemente nuevas y a veces escalofriantes y muy preocupantes informaciones sobre estos textos. Pero creemos que con lo que vamos a platicar hoy de Jacques Bergier, podemos convencernos que en algunos casos probablemente se trata de conocimiento pésimamente comprendido o simplemente de eventos para los cuales, en relación a este tipo de libros, todavía no tenemos ninguna explicación. Primeramente, Jacques Bergier nos hace una amplia introducción sobre el tema de los hombres de negro. Lo utiliza únicamente como una metáfora, como una referencia. Sabemos perfectamente que se habla del tema de los hombres de negro en relación sobre todo a los fenómenos de ovni que se han registrado en la Tierra supuestamente y que han sido ocultados por algunos gobiernos, principalmente el gobierno del país del norte de aquí de mi país, que es México. En este sentido, se dice que pues allá en nuestro país vecino hacia el norte existen sumos intentos por tratar de evitar, gracias a un cuerpo de hombres perfectamente entrenados para ello, que no se sabe exactamente si pertenecen a fuerzas de élite o si en un determinado momento provienen de propias fuerzas extraterrestres, en este caso, que intentan que este tipo de conocimiento no se dé a conocer en ningún instante.
Hace referencia a los hombres de negro únicamente como la metáfora de un grupo, una especie de alianza que impide que se den a conocer todo este tipo de datos, todo este tipo de circunstancias. Y por supuesto, pueden estar tranquilos, no vamos a dar a conocer algo que el gran público no haya conocido, porque bueno, finalmente sería muy fácil a través de un video que tiene estas características de una transmisión en vivo, dar a conocer este tipo de situaciones con un dejo de escándalo, con un dejo de, digamos, intentar sorprender a la gente. No es nuestra intención. Sencillamente es dar a conocer que existen algunos libros que tienen esas características y que creemos que a toda nuestra comunidad le puede resultar interesante tener algunas referencias sobre este tipo de libros. Sin embargo, Bergerac es muy constante y a lo largo de todo el libro está remarcando el tema de los hombres de negro. Vamos a interpretarlo simple y sencillamente como, repito, una metáfora a través de la cual se procura tratar que la gente entienda que tal vez detrás de todo este tipo de situaciones haya gente que no está interesada en que se dé a conocer sobre este tipo de lecturas. En algunos casos vamos a ver que ni siquiera podemos disponer de las lecturas. Tal es el caso del primero de ellos, que es el llamado Libro de Thoth. El dios Thoth de la mitología egipcia está representado como un ser humano con cabeza de ibis, que es una especie de ave. Tiene en la mano una pluma de caña y una paleta con la tinta que se utilizaba para escribir sobre pergamino. Sus otros dos símbolos son la luna y el mono. Según la tradición más antigua, inventó la escritura y actuó de secretario en todas las reuniones de los dioses. Se le asocia con la ciudad de Hermópolis, de la que sabemos muy poco, y con unos reinos subterráneos de los que sabemos aún menos. Más tarde, Thoth será identificado con Hermes. Y aquí es donde precisamente adquiere mucho sentido la palabra de hermético para hablar de un conocimiento solo reservado a unos cuantos, reservado solamente a aquellos que son elegidos, aquellos que están en la disposición de comprender este conocimiento. Por primera vez se habla del libro de Thoth allá en el año de 1868, donde hay un papiro, conocido como el papiro de Turis, en donde se habla precisamente de este libro. Este papiro, según dice Bergerac, relata una conspiración mágica contra el faraón, una conspiración encaminada a aniquilarlo, junto con sus principales consejeros por medio de hechizos practicados con figuras de cera construidas a su imagen y semejanza. Naturalmente, pues la alusión a todo lo que son este tipo de rituales como los que se acostumbran en el vudú es muy cercana y, por supuesto, para el pensamiento de aquella época, sin duda alguna, un hecho condenado. Después en la historia de Egipto se nos habla de este libro en manos de Canuas, hijo de Ramsés II, y que al parecer tenía el texto original. ¿Qué alusiones tenemos del famoso libro de Thoth? Pues se dice que este libro enseñaba la manera de mirar el sol cara a cara, confería poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes. Daba la facultad de interpretar los medios secretos utilizados por los animales para comunicarse entre ellos. Permitía resucitar a los muertos y obrar a distancia. Calculen ustedes, si tienen suficiente imaginación, pensar qué haría un ser humano con tal poder de efectivamente detentarlo para sus propios fines. Naturalmente, el pueblo egipcio era un pueblo muy culto en torno a este tipo de situaciones. Y por supuesto, tenían
otro tipo de rituales descritos en otros tantos textos que no tenían este tipo de restricción como se ha dado a conocer. Uno de ellos es el libro de los muertos, sin duda alguna. A continuación, de la historia del libro de Thoth se nos habla, en este caso, de un corpus hermeticum entre principios del siglo I antes de Cristo y finales del segundo después de Cristo. Un tiempo bastante largo en el cual se habla de este corpus hermeticum, que no son más que una gran cantidad de libros que contienen este tipo de conocimiento reservado solo a aquellos que son privilegiados para comprenderlo. Se encuentran referencias al libro de Thoth dentro de este corpus hermeticum, pero lo curioso es que no hay una sola indicación sobre cómo localizarlo. La leyenda que hay sobre el libro de Thoth es que era un texto que tú podrías haber intentado quemar y no lo lograrías nunca. Esta alusión, sin duda alguna, hace referencia al inmenso poder que se tendría en ese famoso libro de Thoth. Naturalmente, y teniendo en cuenta las costumbres de aquellas épocas, probablemente se debió haber intentado, en más de un sentido, tratar de copiar la información, como se hacía en otros papiros, en otro tipo de documentos. Sin embargo, ello no sucedió, asimismo, con el libro de Thoth. Hacia el año de 1773 y 1783, se dice que Comte de Gibelin tuvo acceso a este libro. Era un hombre de ciencia, miembro de la Academia Real de La Rochelle. Y aquí es donde surge la primera leyenda más importante cercana al libro de Thoth. Comte de Gibelin empieza a decir que no solamente este libro, según palabras suyas, contenía perfectamente conservadas sus enseñanzas acerca de los más interesantes temas. Este libro del Antiguo Egipto es la baraja de los tarots y nosotros lo tenemos por naipes de juego. ¿Qué es lo que pretende decir Comte de Gibelin? Que entonces el tarot no viene a ser sino una interpretación totalmente gráfica de lo que contenía este libro de sabiduría. Particularmente, y para los amigos que me conocen en las distintas transmisiones, sabrán que me dedico en cierta medida a lo que es el tarot. Y por supuesto, pues, tenemos conocimiento de que en un principio el tarot no es sino una baraja de juego. En primero de los tiempos no había un interés porque esta baraja pudiera servir para el arte de la adivinación y, por supuesto, también sobre los orígenes del tarot. Se nos dice que como parte de estas láminas se incluían ciertas imágenes que de alguna forma fueron ordenadas en primero de los mazos que se dice, en este caso, que se crearon por Filippo Maria Visconti. De hecho, pues se le conoce con el nombre de baraja Visconti Sforza a esta del tarot, finalmente. Pero entonces se supone que el origen del tarot, según lo que establece Comte de Gibelin, podría haber sido una interpretación del libro de Thoth. Se aducen otras tantas razones para poder inclusive derivar el origen de la palabra tarot, relacionándolo con el libro de Thoth. Por ejemplo, tarot, pronunciación francesa de la palabra tarot, es un anagrama de Horta u Orden del Temple. Con los anagramas podemos llegar a cualquier parte, ¿no? O sea, reorganizamos las letras de uno y de otro modo y finalmente vamos a llegar a alguna que nos satisfaga a todo este tipo de elucubraciones y de especulaciones que podemos hacer. Aquí, por supuesto, no negaremos de forma alguna que
naturalmente estimamos lo que pudo haber dicho Claude Jevelin al respecto. Sin embargo, hay que tomarlo con mucho cuidado. Vamos a seguir leyendo parte de este. Es posible que los templarios, porque bueno, ya se acaba de hacer mención a este grupo de sacerdotes que, como ustedes sabrán, eran los únicos dentro de esta orden que fue creada ya prácticamente hacia el siglo XII, si mal no recuerdo, en este sentido, en este caso, esta orden que fue creada para que algunos religiosos pudieran tener el permiso de utilizar armamento, en este caso. Es posible que los templarios conocían los tarots y los poseyesen, pero nada demuestra que los difundiesen. En este caso, el bibliotecario de instrucción pública en tiempos de Napoleón III, Christian Piton, dice en su Histoire de la magie, publicada en 1876, que los más importantes secretos científicos de Egipto, anteriores a la destrucción de su civilización, están grabados en los tarots y que estos encierran lo esencial del libro de Thoth. Es decir, que para ellos claramente el tarot es una interpretación del libro de Thoth. Si es interesante, Bonnie, tal como nos estás comentando ahí en Facebook. Saludos de Ti Puente, eternas lunas para ti y qué bueno que están cerca de este espacio. Nuevamente les recordamos los libros del Cuervo, que en este caso está en letras góticas por la amabilidad de nuestro anfitrión, el maestro Dante Carlo, a quien le enviamos un saludo, y por supuesto al el desarrollo que le dio la maestra Yivampi para poder hacer que este tipo de transmisiones sean una realidad y que podamos traerles a ustedes todo este tipo de conocimientos. Y comienzan los comentarios tal como les había pedido. Si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, pues bueno, recuerden que estamos citando al libro de Jacques Bergier, en este caso como fuente para todo ello, pero finalmente sé que ustedes deberán tener cualquier otro tipo de fuentes en todas partes. Dice, también Aleister Crowley tuvo que ver con lo del tarot y también igualmente descifró el libro de Thoth. Y lo cual precisamente pues lleva a otra de las grandes especulaciones en torno al libro de Thoth, según nos comenta el amigo Bones Illumination en su cuenta de TikTok, en este caso. Un saludo a la maestra aquí en Facebook, Eternas Lunas, maestra Yivampi, aunque pues en realidad pues si ustedes me vieran por acá, saben que estoy compartiendo ahorita mismo la transmisión en su cuenta de TikTok, la cuenta de TikTok de la maestra Yivampi. En el siglo XVIII, todo charlatán que se respetase alardeaba de poseer el libro de Thoth. Ninguno de ellos pudo mostrarlo y muchos murieron en las hogueras de la Inquisición por esta causa hasta el año 1825. En los siglos XIX y XX tampoco faltan charlatanes que se jactan de poseer el papiro o el libro de Thoth. Pero nadie se atrevería a publicarlo porque los accidentes sufridos por sus poseedores han sido demasiado numerosos. Es decir, se cree que probablemente las personas que han alardeado tener conocimiento con el famoso libro de Thoth, en este caso, si lo tuvieron malas experiencias. O bien, no es posible afirmarlo. En todo caso, lo que comenta el maestro Bones, evidentemente, también Thoth lo tenían, o más bien era el dios de la luna. Sí, efectivamente, lo acabamos de mencionar precisamente al inicio de la transmisión, que se le vincula con la luna y el mono, al dios con cabeza de Ibis, en este caso, que de alguna manera resultó ser el secretario de los dioses egipcios de alguna forma. Esto nos comenta Bones Illuminatian a través de la cuenta de TikTok. Si Aleister Crowley pudo tener contacto con el afamado libro de Thoth, en este caso, bueno, evidentemente hay que observar precisamente el lugar donde pudo haber expresado todo este conocimiento. Y da la casualidad de que yo he tenido oportunidad de observar dónde pudo haberlo plasmado, sin duda alguna, en su famoso tarot. Nos presenta una serie de imágenes el tarot de Aleister Crowley que parecen de alguna manera delineadas por un arte muy contemporáneo, hasta cierto punto simplificado en algunos aspectos, pero lleno de profundos símbolos en algunas cartas de la propia baraja.
El maestro Bao nos completa también agregando la tenebrosa leyenda de que quien abra la tumba del dios Tot finalmente fallecerá por causa de ello, porque es un conocimiento que no está destinado a que todo el mundo lo tenga. Sin embargo, volviendo a la baraja de Aleister Crowley, yo no encuentro personalmente este tipo de simbologías tan profundas que se relacionan con lo egipcio. Y da la casualidad de que a mí me gusta precisamente observar varios tipos de tarot para poder apreciar este tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, en la baraja de Aleister Crowley, pues no tenemos una prueba fehaciente de que haya habido una relación muy directa con los dioses egipcios. La baraja de Aleister Crowley es una baraja que yo considero más bien como humanística, porque en lugar de asignarse a distintos tipos de deidades o a distintos tipos de poderes que finalmente en otro tipo de barajas del tarot están muy relacionadas también al tema de Dios, entre otras cosas, en la baraja de Crowley simplemente se excluye todo ese aspecto y se confía sobre todo en el poder de uno mismo. Parte de esto tiene que ver con el pensamiento mágico de Aleister Crowley, que estaba totalmente centrado al hombre como centro en este sentido. El hombre como fuente de la cual emanan todo este tipo de situaciones. Si a esto agregamos que de alguna manera pues se ha comentado que pues el libro de Tot del que hemos estado hablando, no podemos mencionar ningún fragmento ni nada por el estilo. Entonces estamos viendo que la conclusión a la que vamos a llegar es que al parecer nadie ha podido demostrar fehacientemente que haya tenido contacto con el libro de Tot. En todo caso, en este sentido, se habla de referencias, pero no tenemos nada en este sentido con respecto al libro de Tot. Aleister Crowley estuvo en Egipto y descifró varios códices. Efectivamente, muchos de los códices de los cuales se ha hablado ahorita en la transmisión que que mencionaban directamente el libro de Tot. E inclusive, pues, por supuesto, hemos tenido la experiencia de consultar con algunos cartománticos sobre este respecto. Y sí, todos están de acuerdo en que de alguna forma se tiene que hacer alusión y relacionar la carta del tarot con lo que es el libro de Tot. Pero, ¿de dónde salen entonces todos los símbolos que tiene la baraja, por ejemplo, la del tarot de Marsella, que están relacionados a Dios y a otro tipo de conocimientos? Algunas como la baraja el arcano mayor de las estrellas, que nos presenta a una mujer mientras está tomando agua de un remanso acuático y que está iluminada por las estrellas, naturalmente podrían tener algún simbolismo cercano a todo lo que era el pueblo egipcio, sin duda alguna, e inclusive con algunos de sus dioses. Pero entonces, ¿qué haríamos con el concepto de diablo que sin duda alguna los egipcios no lo conocían? Lo más cercano que tenían a un demonio era el dios Septifón, que encarnaba de alguna manera a la noche y que era conocido por ser el opositor, el oponente de este Osiris. Eso sería lo más cercano al diablo que nosotros podríamos tener. Y sin embargo, la baraja de Marsella y la propia baraja de Aleister Crowley identifican claramente a un demonio como representante en este sentido de lo que es la pasión. Jacques Belgier termina diciendo en una adición a su propio libro que de alguna manera un personaje encontró un referente muy claro del libro de Tot. Voy a leerles el fragmento para que ustedes tengan en cuenta esta información del complemento del capítulo de este primer capítulo que habla acerca del libro de Tot, en donde dice: he encontrado este relato ingenuo pero auténtico en The Wisdom of the Egyptians de Brian Brown en New York Brentanos 1928, citado por Lynn Carter en la antología Golden Cities 4. El papiro egipcio del que fue extraída esta historia tiene unos 33 siglos de antigüedad. No nos sorprende. Recuerden ustedes que se habla incluso de que la antigüedad de la civilización egipcia es de varias decenas de miles de años. Neferkaptah encontró la pista del libro de Tot gracias a un antiguo sacerdote. El libro estaba guardado por serpientes y escorpiones y sobre todo por una serpiente inmortal. Se hallaba encerrado en una serie de recipientes encajados uno dentro de otro y sumergidos en el fondo de un río. Con ayuda de un mago, sacerdote de Isis, Neferkaptah
extrajo la caja por medio de un aparato mágico de elevación. Cortó a la serpiente inmortal en dos y enterró las dos mitades en la arena, a suficiente distancia la una de la otra para que no pudiesen unirse de nuevo. Entonces leyó la primera página del libro y comprendió el cielo, la tierra, el abismo, las montañas y el mar y las lenguas de los pájaros, de los peces y las bestias. Leyó la segunda página y vio lucir el sol en el cielo nocturno y alrededor del sol las grandes formas de los dioses mismos. Después, volvió a su casa, se procuró papiro nuevo y una jarra de cerveza, escribió las fórmulas secretas del libro de Thoth en el papiro, las bañó en la cerveza y bebió esta. De esta manera poseyó todo el saber del gran mago. Pero Thoth volvió del reino de los muertos, la maldición del dios Thoth que nos acaba de mencionar el amigo Bones Illumination hace un instante. Thoth volvió del país de los muertos y se vengó terriblemente. Murió el hijo de Nefer-ka-Ptah y después murieron este y su mujer. Nefer-ka-Ptah fue enterrado con los honores debidos a un hijo de rey y el libro secreto de Thoth fue enterrado con él. Por lo visto, no para siempre, puesto que el libro de Thoth reaparece a lo largo de los siglos. Una leyenda posterior nos dice que la momia de Nefer-ka-Ptah, con el libro de Thoth apretado entre las manos, fue encontrada por Apolonio de Tiana. Como se dan cuenta, el primer capítulo resulta sumamente apasionante, puesto que ahí Jacques Peltier se explaya mucho sobre el texto llamado como el libro de Thoth. Sí, claramente no puede en este caso decir que haya una referencia a dónde está, dónde se encuentra, dónde podría estar el famoso libro de Thoth. Sin embargo, estamos seguros de que sin duda alguna el libro de Thoth como referencia sigue siendo un texto sumamente importante y que de alguna manera siempre se seguirá mencionando en todo lo que son las referencias de los cartománticos y de todas las personas que de alguna manera nos dedicamos a todo esto que es la investigación a través del tarot, la búsqueda de todos estos arcanos y de todos estos elementos. Con todo esto, pues comienzan esta serie de, digamos, especulaciones que pueden surgir a través de libros condenados en la humanidad. Repito, no tanto porque una autoridad religiosa haya decidido ocultarlo a los ojos de todos nosotros, sino porque en muchas ocasiones la inasibilidad o la incapacidad que tenemos de poder buscar este tipo de libros y encontrarlos, los hacen condenados para nuestros ojos, de tal manera que nosotros no podemos encontrarlos todavía. Y en este caso, pues bueno, como se dan cuenta, hay tanta leyenda alrededor del libro de Thoth que finalmente uno podría decir, bueno, realmente existió tal cosa. Y si esto existió, ¿de qué manera podríamos nosotros poner en práctica todo ese conocimiento que hay? Recuerden lo que les conté al principio, la fábula del doctor Fausto. El hombre perece muchas veces en la búsqueda de ese conocimiento. Y pues hay conocimientos como el del libro de Thoth que sin duda alguna resulta estremecedor conocerlos. Para quienes de todas maneras quieran buscar información, en el caso de la plataforma de Facebook, les dejamos la ortografía más adecuada para buscar información sobre el libro de Thoth. Y pues bueno, agradeceremos aquí que nos manden un mensajito al 1 de octubre por si alguno de ustedes tiene la oportunidad de realmente hallar el famoso libro de Thoth o el siguiente que a continuación vamos a comentar, que es Excalibur. Para acá, para TikTok también anotamos rápidamente el nombre de los textos que estamos tratando. Uno que es el libro de Thoth y el otro que es, sin duda alguna, Excalibur. ¿Qué hay con Excalibur? Bueno, amerita un buen trago de agua, de verdad. Amerita un buen trago de agua comenzar a hablar
de este otro libro, que también es parte de este conocimiento condenado. Y listo. Podría yo contar mismo la leyenda, en este caso, pero prefiero que sea a través de las palabras de Jacques Bergier, que ustedes conozcan, tal como él lo titula ahí, en este caso, ni más ni menos, como el libro que vuelve loco, Excalibur. En el momento en que escribimos esto, bueno, lo escribe Jacques Bergier, no yo. En el momento en que escribimos esto, un yate muy lujoso recorre los océanos del globo. Enarbola un pabellón que no es de ningún país conocido o desconocido. Hay a bordo unos cuantos guardias armados, pues en varias ocasiones alguien ha intentado forzar la caja fuerte del capitán. Esta caja fuerte contiene un libro muy peligroso cuya lectura vuelve loco y que se titula Excalibur. Para que esta historia sea comprensible, debemos referirnos a la vida del propietario del yate, un norteamericano llamado Lafayette Run Hubbard, y a sus dos descubrimientos, la dianética y la cientología. Lafayette Run Hubbard es sin duda un explorador y un oficial de marina americano, sumamente valeroso. Fue también uno de los mejores autores americanos de obras fantásticas y de ciencia ficción. Entre sus novelas traducidas al francés citaremos Le bras droit de la mort, El brazo derecho de la muerte. Y lo mejor de su obra en el campo de lo fantástico y de la ciencia ficción fue escrito antes de la guerra de 1940. Durante esta guerra, y a consecuencia de una herida en combate contra los japoneses, Hubbard pasó por la experiencia de la muerte clínica. Los testimonios no están seguros de que si Lafayette Run Hubbard sufrió algo así como 5 o 7 minutos, en este caso, de la muerte clínica. Sin embargo, cuando logró milagrosamente despertar, ya que lo daban por fallecido, inmediatamente Lafayette Run Hubbard germinó en su mente la idea de escribir todo aquello que había visto en ese momento. Creo que ustedes pueden calcular lo importante que es en este sentido este testimonio, si es que pudiera darse a conocer, el saber que un hombre ha tenido la oportunidad de ver lo que sucede una vez que uno ha fallecido. Bones nos explica que Excalibur es la gran espada del rey Arturo, también asociada con el mago Merlín y la dama del lago. Y precisamente Lafayette Run Hubbard ocupa el nombre de esta espada emblemática para todo lo que es la cultura británica, para poder darle nombre a su libro y de esta manera llevarnos a esto que parecería hasta cierto punto un imposible, que un hombre relate lo que ha sucedido después de morir. Sin embargo, aquí es donde comienza, en gran medida, una leyenda que está plagada de situaciones oscuras. Jacques Bergier continúa escribiendo en relación a Excalibur. Y empieza primeramente por tratar con su mujer, que ella lea el manuscrito del ejemplar que ha generado después de esta experiencia. En cuanto ésta adquirió la claridad, dice de manera sarcástica Jacques Bergier en Los Libros Condenados, pidió el divorcio y lo obtuvo. Después, Hubbard trató a un amigo suyo, el cual, una vez que se hubo convertido en claro, es decir,
que hubo obtenido la claridad debida a Excalibur, tomó la vida de su mujer y la de él mismo. Entonces, se dice que la popularidad de la Dianética llegó a ser inmensa. ¿Qué es lo que les había mostrado Lafayette Ron Hubbard a través de este libro que es Excalibur? ¿Y por qué después de estos dos eventos y asimismo también de que otras personas se supone que hubieron echado la vista sobre el manuscrito de Excalibur, decidieron no solamente que Lafayette Ron Hubbard era una especie de iluminado loco completamente, sino que también decidieron no volver a acercarse a este libro? Y por supuesto, las meras referencias de este texto nos hacen pensar en que hay algo muy oscuro y extraño alrededor del mismo. Pues, ¿y cómo no? Si a partir de ese momento se decidió que el libro de Excalibur se llevara de esta manera en este buque en donde nadie jamás puede conocer el secreto que encierra, pero a pesar de todo es un libro que, en lugar de decidir su destrucción, por considerar que el conocimiento que aparece en él es sumamente peligroso, en realidad se conserva. Y cómo no, se supone que tiene la experiencia de un hombre después de la vida, la experiencia de un hombre que ha conocido la muerte. La experiencia de un hombre que ha regresado. Algo que ninguno de nosotros ni sueña ni espera en un dado momento. La Dianética para algunos no tiene buena fama definitivamente por causa del tipo de cosas de que se hablan, y no olvidar, por favor, lo que acabamos de mencionar con respecto a que Lafayette Ron Hubbard fue también un gran autor de obras de ficción. ¿Qué tanto habría influido la ficción que sabía escribir Lafayette Ron Hubbard en el diseño de esta especie de psicoanálisis y de forma de búsqueda de claridad espiritual llamado la Dianética y la Cienciología? No lo sé y no puedo juzgarlo, evidentemente. Sí conozco el libro de Dianética, sí entiendo que Lafayette Ron Hubbard habla en su texto. Saludos cordiales, maestro Nima del Inframundo. Acá saludando a los amigos en TikTok, como les iba diciendo. Sabemos perfectamente que Lafayette Ron Hubbard ha diseñado una serie de teorías, teorías que para los que son adeptos a lo que es la Dianética y la Cienciología dan por un hecho, en donde se supone que cierto tipo de entidades, en este caso los engramas, ocupan nuestro espacio universal y eventualmente ocupan nuestros propios cuerpos y nuestras propias mentes. A través de ellos se supone que se valen para lograr una dominación no solamente de los seres humanos a los cuales están controlando, sino a través de ellos controlar otras cosas en la tierra. Y que por supuesto hay que tratar de liberarse de ellos, puesto que el acto de la muerte o la situación de la muerte tendrá en este sentido que ver con la superación de estos engramas. Lo que le ha valido desgraciadamente a Lafayette Ron Hubbard en este punto la mala fama que ha adquirido a través del tema de su texto es sin duda alguna el tema correspondiente a lo que es la forma de tratar de la Dianética y de la Cienciología. Se habla constantemente de que la Dianética y la Cienciología no son exactamente un tipo de teorías que es muy barato seguir, sino todo lo contrario. Se trata de situaciones que son sumamente caras, empezando por la máquina para poder detectar los engramas. Se habla de una máquina que ha sido diseñada por el propio Lafayette Ron Hubbard, compañía de algunos ingenieros, que se dice que son capaces de detectar los famosos engramas y de esta manera irse liberando de ellos. Pero ¿quién nos garantiza
que realmente esa situación es así. Claramente sí, podemos admitir que lo que hay en Excalibur es sumamente, digamos, estremecedor, por decirlo menos. Pero ¿cómo es que nosotros podríamos estar seguros de que es así la situación? Tal vez tendríamos que convertirnos a la cienciología. Tal vez tendríamos que abordar las situaciones de la dianética. Pero en este caso, no le corresponde a un humilde servidor de ustedes decirles qué es lo que pueden, deben o no deben hacer. Mi mejor invitación es a que en un dado momento ustedes lean la dianética y que a partir de la dianética sean ustedes capaces de establecer si realmente esto les convence, esto es propio para su razonamiento y, por supuesto, si logran descubrir lo que hay más allá de la vida, muy buena suerte. Hemos tratado dos de los libros condenados y prometemos venir en una próxima edición para hablar de este tipo de libros cuando tengamos nuevamente transmisión, pero por ahora debo avisarles que no tendremos transmisión de este tipo el próximo lunes, en este caso. ¿Por qué no tendremos transmisión el próximo lunes? Porque el próximo lunes es el aniversario de Luna de Octubre. Ahí estaremos haciendo una transmisión para poder recibir todas las felicitaciones que tengan los amigos para la maestra Angie y para este proyecto que ella ha llevado a lo largo de 9 años, en este caso, y que por supuesto al cumplir años, después de todo este esfuerzo que se ha hecho para que la página se mantenga, para que se mantenga vigente, para que ustedes sigan acompañándonos a través de los escritos de nuestros autores, a través de los retos, a través de los videopoemas, a través de las transmisiones en vivo y todos estos esfuerzos que se hacen en conjunto para que ustedes se acerquen mucho más a todo este espíritu de lo gótico, sin duda alguna, pues esperamos que sea bien apreciado por ustedes. Así que el lunes más bien estaremos avisando que los vamos a esperar en la página de Luna de Octubre. Vamos a procurar repartir la transmisión, compartirla con las distintas páginas a las que estamos asociados en este punto. Y por supuesto, esperamos que ustedes nos acompañen, nos dejen una felicitación, pasen al chat, pasen a todos estos espacios y compartan con nosotros el gusto que es que Luna de Octubre cumpla un año más de seguir trayendo poesía gótica, un año más de seguir sumando a distintas personalidades y a distintos amigos a todo lo que es este espacio que sin duda alguna disfrutamos enormemente. Tanto nuestros escritores como nuestros amigos que hemos ido consiguiendo a lo largo de las distintas transmisiones en vivo y a lo largo también de todo este trabajo, pues evidentemente les pedimos que nos acompañen. Tenemos un comentario por acá de Diana Medina, vamos a leerlo rápidamente. Dice, es muy difícil analizar el poder de cada uno y el poder que tiene cada uno también depende de cómo lo analice cada persona sin caer en el fanatismo tóxico e irreverente. Es que ese es el problema, Diana. El problema con la gente que cultiva la dianética es que de repente consideran que no existe otra posibilidad ni existen otras situaciones. Buenos relatos esta noche. Pues sí, habría que considerarlos como relatos. En este caso yo les pido todo su escepticismo, pues para que ustedes puedan sopesar cuidadosamente sobre estos dos textos, uno que es el libro de Thoth y otro que es el de precisamente el de Lafayette Howard, Excalibur. Prometemos traer información sobre algunos más de estos libros porque Jacques Barrière trata varios en su libro. Pero pues bueno, ahorita el tiempo nos alcanzó para platicar de estos dos y por supuesto creemos que son muy interesantes, no solamente por las perspectivas que abren, sino también en este sentido por todo lo que de alguna manera nos hacen ya correlacionar de una manera más concreta todo esto que se suele hablar en relación a este tipo de saberes, a esto que de alguna forma también hemos estado escuchando mucho en la internet, sobre todo en los canales que hablan acerca de ocultismo, entre otras cosas. Bueno, aquí quisimos hacer nuestro esfuerzo para traerles sobre este tipo de libros y por supuesto ha llegado la hora de que aunque ustedes no lo crean, aunque se hayan pasado rápidamente el tiempo, pues ya han transcurrido el tiempo de nuestra transmisión y por supuesto, qué bueno que te gustó, Bonnie. Y por supuesto esperamos que nuestros amigos en TikTok también pues hayan tenido pues un intercambio muy importante. Nosotros continuamos ahí en TikTok en un instante más, pero para nuestros amigos de Facebook nos retiramos por esta noche, no sin antes recordarles, primeramente,
que este jueves tenemos una lectura de los textos pertenecientes a nuestro reto Que tu luna se levante mientras cierro yo los ojos. Un reto que ha producido varios escritos que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cómo nuestros escritores los publican en la página, y pronto estarán los de nuestros invitados también ahí en la página para que nosotros los leamos en transmisión en vivo este próximo jueves, que sería pues 24, si mal no entiendo, jueves 24 de julio. Ya les estaremos avisando a través de las promocionales que ponemos en nuestra página, y que esperamos que nos acompañen, que ustedes disfruten del arte de nuestros poetas, de nuestros relatores, de todo nuestro equipo de Luna de Octubre. Asimismo también, en este caso, además de acompañarnos, nos acompañan a todas las transmisiones. Avisamos que esta semana no tendremos transmisión de día miércoles, que normalmente pues tenemos una leyenda en los libros del Cuervo, pero a cambio pues vamos a tener precisamente la transmisión del jueves. Tendremos un nuevo videopoema. Al contrario, Diana Medina, es un gusto cuando ustedes nos comentan y cuando ustedes consideran valiosas estas aportaciones, y por supuesto agradecemos muchísimo que ustedes estén con nosotros. Recuerden también que pues, vamos a tener el viernes de leyendas a la luz de la luna, en donde pues ahí en TikTok nos pueden acompañar para poder relatar su propia historia, subir a la plataforma, en este caso, y escuchar de su propia voz qué experiencia ustedes han tenido en torno a este tipo de asuntos. Tendremos un nuevo videopoema, naturalmente, en este caso un videopoema especial que va a ser una auténtica sorpresa el cómo se va a desarrollar en este caso, pero tendremos un nuevo videopoema para celebrar el aniversario de Luna de Octubre. Y por último, pues bueno, el aniversario el día lunes, en donde, repito, pues después de cierto tiempo, como ahora cayó la fecha en día de lo que es los libros del Cuervo, no tendremos los libros del Cuervo en Letras Góticas, pero tendremos la transmisión del aniversario en nuestra página de Luna de Octubre. También a los amigos aquí en Letras Góticas los invito a que nos acompañen ese día para que ustedes compartan el júbilo por causa de los 9 años de la página de Luna de Octubre, y le dejen pues esta felicitación a la persona responsable de que esta página continúe, que es en este caso la maestra Angie Vampi. Por mi parte, como Paul Raven, me retiro de la plataforma de Facebook. Seguimos ahorita en un instante más en TikTok, y por lo pronto les agradecemos muchísimo toda su atención. Eternas lunas para todos ustedes. Muy buenas noches.